Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Queremos nuestros hijos, que nos digan dónde están, por lo menos. ¿Dónde están nuestros hijos? Vivos o muertos, pero queremos saber dónde están. Que nos entreguen el cadáver. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Decirnos que traían la paz y nos metieron en la guerra. Yo juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo cargo de presidente de la Nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hiciere, que Dios y la patria me lo demanden. Soy Sergio Colauti, riotercerense, 65 años, docente, ya jubilado y escritor. En calidad de escritor se me ocurrió hace algunos pocos años escribir sobre un hecho real que me tuvo como, más que como protagonista, como testigo, que fue la muerte y desaparición, tendríamos que decir mejor en el orden, desaparición, después supimos que también la muerte, de Vicente Fernández Quintana, que era mi profe. Don Vicente nos daba educación democrática. Y él alguna vez, recuerdo, nos dijo que dar educación democrática, en medio de la dictadura de esa época, era como una especie de humorismo argentino, ¿no? Que hablar de la Constitución o enseñar sobre la Constitución, en esa época que a él le tocaba dar clase, era como ser parte del gran humorismo argentino, ¿no? Y en todas las clases algo nos contaba de cosas que le ocurrían a medias, de que los militares lo habían llevado a tal lugar o a tal otro, lo habían parado, le habían preguntado cosas. Siempre eran referencias mínimas. Nosotros pensábamos que era para cuidarnos a nosotros, ¿no? Que hacía eso de no dar tanta información o nombres o precisiones para cuidarnos a nosotros. Eran como referencias generales. Pero creo que lo entendimos y sobre todo lo entendimos después, cuando tuvimos en claro digamos, el devenir de la historia argentina, la verdad sobre la represión y los desaparecidos, etcétera, etcétera, cuando empezó a correrse el velo de todo eso para nosotros que éramos adolescentes, y en una ciudad del interior, donde la información llegaba muy a cuentagotas también. Entonces, me pareció oportuno recordarlo, recordar en él el tiempo de él y el tiempo nuestro, y recordar en su derrotero lo que también fue el derrotero del país, ¿no? En él se cifra un poco la historia argentina, enclavada en este caso en una ciudad del interior, en un aula y en los sucesos que tienen que ver con el contexto histórico, ¿no? El cuento, yo lo llamé el cuento jugando con la palabra desaparecido. El cuento se llama Desapercibido, porque ni bien sucedió eso, hubo un rápido ocultamiento en la gente, pero también en los medios, en las referencias que había. Era como que parezca un accidente, ¿no? Una cosa así, que era también muy común en la historia general. Y tiene un epígrafe que es de Haroldo Conti, del cuento Con Gringo de Haroldo Conti, que dice: acaba de llegar un camión cargado de milicos. Haroldo Conti no está elegido por azar allí, porque es el primer desaparecido escritor en la historia argentina. A los 2 meses del golpe desaparece Haroldo Conti, por eso está ahí como abriendo la puerta del cuento, ¿no? Y el cuento tiene como un tono, si se quiere, teatral, porque hay
varias voces que se suceden. Entonces, bueno, voy a tratar de que se entienda como tal, ¿no? Dice, en unos minutos va a entrar al curso nuestro profe de educación cívica, don Vicente. Es una cosa extraña tener un profe que nos enseñe educación física en un país que no elige a su presidente ni a sus autoridades. Bueno, de eso hablamos muchas veces con el profe. A él le gusta que le cambiemos el nombre a la materia, que le digamos educación democrática. Dice que ese es el adjetivo más lindo que se puede poner al lado de educación democrática. Y una vez dijo que hablar de la Constitución en este tiempo del país es hacer humorismo. Hace pocos días uno de nosotros, Cachito, le preguntó al profe si para ser presidente había que ser general. Todos miramos al profe, que acomodó esa bufanda enorme que siempre tenía, miró el ventanal del aula que se mostraba arriba, como buscando palabras en el afuera, en el aire libre de esa mañana, y nos dijo, llegará el día en que nadie en este país tenga que hacer esa pregunta. Todos entendimos, todos lo entendimos. Éramos nosotros los encargados de hacer que esa pregunta nunca más se pronunciara en este país. En casi todas las clases don Vicente nos contaba cosas que vivía, persecuciones, amenazas, hasta episodios que nos parecían increíbles, como cuando nos dijo que lo habían arrestado, que lo metieron en un tanque con agua y lo golpearon con guantes de boxeo para que no queden marcas. En los recreos conversamos entre nosotros y a todos nos queda la impresión de que hay muchas más cosas que el viejo no cuenta para protegernos, para no meternos en líos a nosotros, que preguntamos todo. Pero ya percibimos que trabajar o luchar como hace él por la democracia no es gratis, no es inocente, que tiene costos dolorosos. Nos preguntábamos, ¿seremos capaces de estar a su altura? ¿Nos animaremos? No teníamos respuestas ciertas y la sociedad en general hacía silencio y pedía silencio. Solo el profe habla de esa pasión incomprensible, la democracia. Hoy no vendrá el profe de educación cívica. En su casa acaba de incendiarse y no se sabe a dónde se fue el profe. Así que tendrán libre a esa hora. No sé quién de nosotros le preguntó una vez por qué todo lo que decía y hacía, las cosas que se le ocurrían a él y a sus hijos debían estar en secreto, como si fueran él y sus hijos los delincuentes. Nos dijo que en realidad los que gobernaban lo veían así. Para los militares era así, nos repetía, y agregó, no son solo los militares que gobiernan, la sociedad también, por miedo, por individualismo, por odios cruzados y especialmente por falta de conciencia cívica y democrática. También hace silencio. La gente cree, nos decía, que la salvación o la escapatoria es individual. Por eso repite, yo no hice nada, a mí no me molestan. No entienden, quizás nunca entiendan, que el progreso, la libertad, la justicia deben ser conquistas colectivas, sociales o no lo son. El poder represivo enseña esas formas del egoísmo, la indiferencia y la exclusión. Y la gente lo aprende demasiado rápido. Hasta la escuela se pone servilmente a disposición de ese poder represivo, decía. Le adivinábamos un llanto que en ese rostro curtido, duro, afirmado en su bigote, canoso de años y golpes, parecía imposible. Pero cuando miraba hacia los costados y cambiaba de tema, sabíamos, lloraba por el país que no fue. Chicos, nosotros los de Quinto venimos de allá. Pasamos frente a la casa de don Vicente. Estaba todo quemado. Nos quedamos mudos. Dicen que fue a la madrugada que don Vicente alcanzó a salir y se fue, pero no se sabe a dónde. Todos los que estaban ahí mirando repiten lo mismo porque la policía dijo eso. Y la radio también dijo eso. No sé, todos dicen eso, pero nosotros lo escuchamos a él, en el aula. Nosotros sabemos otra verdad. Nos contó sobre las persecuciones y nos permitimos dudar. ¿Qué pasó con don Vicente? ¿Por qué nadie sabe dónde está si solo fue un incendio? ¿Por qué tanto silencio? ¿Volverán sus clases? ¿En qué lugar se escondieron las palabras que nos gustaba escuchar?
¿Qué verdad quiso quemar ese fuego? ¿Qué fuego nos robó a don Vicente? Leyendo una revista perdida, años después, vi la lista de desaparecidos de La Perla, el sitio que inventó Córdoba para saber cómo era el infierno. Y vi su nombre allí. Y volví a verlo dándonos clases. Y vi cómo sus razones se convertían en verdades. Y lo vi, acomodándose la bufanda, mirándonos como siempre nos miraba, viendo en nosotros a la sociedad que soñaba, ese país que no le dimos, quizás porque nunca nos animamos a ser como él, igual a sí mismo, íntegro y porfiado, como su voz, su gesto, su esperanza. En esa imagen final, me pareció, nos escondía otra vez su llanto.